Muy buenos días, apreciados alumnos. El día de hoy vamos a resolver o vamos a explicar los temas correspondientes a la 11ª semana de clases de la asignatura de evolución del terrorismo nacional e internacional. Mi nombre es el coronel de la Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, Limber Mario Berrospi Amblode. En esta semana vamos a explicar todo lo concerniente a la inteligencia operativa policial y también abordaremos el tema de la contrainteligencia policial, temas que ustedes ya dominan y conocen, especialmente en lo que respecta a la contrainteligencia, porque esto lo han desarrollado en el semestre pasado en la asignatura de inteligencia policial. Muy bien, entonces esta 11ª semana de clases corresponde al día de hoy, 11 de marzo del año 2021. La unidad especializada que se encarga de prevenir, combatir e investigar estos delitos, como ya se les ha explicado hasta la saciedad, es pues la Dirección contra el Terrorismo, que es un órgano especializado de carácter técnico y sistémico, normativo y operativo, responsable de prevenir, investigar, combatir todos los delitos de terrorismo, tanto nacional como internacional, actuando siempre bajo la conducción jurídica del fiscal especializado y en el marco de la normativa sobre la materia. Este órgano o gran unidad que tiene competencia a nivel nacional coordina y puede contar con la cooperación y apoyo de organizaciones extranjeras similares en el ámbito de su competencia funcional. Entonces, entenderemos y vamos a explicarlo para que lo comprendan en toda su magnitud, qué cosa viene a ser la inteligencia operativa, ¿no? Entonces, la inteligencia operativa es un anhelo, es una preocupación y es una propuesta, ¿no? Y un método en que las dos fases son cubiertas por una misma organización policial. Así se tiene a nuestro favor dos principios elementales en toda lucha u operativo policial, ¿no? Estas son la oportunidad y la sorpresa. Al hacer uso de la inteligencia operativa o trabajando de esta manera, va a desconcertar al enemigo y se le va a coger prevenido. No esperan que un día miércoles a las 3 de la tarde o un jueves a las 5 de la madrugada, ¿no?, los sabuesos o gente preparada y especializada de estos grupos especiales de operaciones, o también la gran unidad de la DINOES, ¿no?, estén olfateando a la presa. Entonces todos ustedes saben por doctrina que la inteligencia policial busca pues información que le va a convertir posteriormente en inteligencia para que las unidades especializadas puedan operar, ¿no?, dentro de los principios que exige la inteligencia, de que sus miembros traten de evitar en todo momento que su identidad se conoce. Pero en la inteligencia operativa, aparte de efectuar esa labor propiamente de inteligencia, también son agentes que han sido preparados
para operar de inmediato y contribuir de esta manera a que su lucha o intervención sea oportuna y sorpresiva. Entonces vamos a partir de ese concepto inicial, ¿no? Entonces, tal como dice o como está estipulado, como está desarrollado en vuestro sílabus, ¿no? Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la inteligencia operativa policial. La primera, ¿no? El conocimiento, ¿no? El conocimiento. Luego tenemos la organización. Y la tercera es la actividad propiamente dicho. Entonces, ¿qué cosa es el conocimiento? Como pueden ustedes observar, en las imágenes que les presento, los agentes que trabajan en esta unidad especializada permanentemente están buscando información, ¿no? sobre aquellas personas que en este caso específicamente de nuestra asignatura de terrorismo se dedican a esta actividad. Entonces el conocimiento se efectúa a través de la información, ¿no? Y que ésta nos va a presentar como un problema a resolver, ¿no? La misma que puede ser imprevisible, por lo que se hace necesario que tenemos que contar con todos los antecedentes relacionados con él, con la finalidad de estudiarlo detenidamente, compararlo, interpretarlo y resolverlo. Para realizar la inteligencia operativa policial se necesita, pues, una organización, ¿no? Esta tiene que ser moderna, flexible y adaptable a los cambios del entorno. La misma que debe estar conformada para realizar las dos fases de la inteligencia policial operativa. Ya ustedes están escuchando que la inteligencia operativa policial, ¿no?, tiene pues dos fases que más adelante la vamos a explicar con mayor detenimiento y precisión. Entonces, la inteligencia operativa policial necesita pues de una unidad. En este caso, tratándose de nuestro curso, ¿no?, se está considerando esta gran unidad de la DIRCOTE, pero ya también ustedes tienen conocimiento porque les he explicado en la lámina anterior que pueden ser los grupos especiales, ¿no?, de operaciones, la DINOES, también la DINANDRO u otras unidades que emplean la inteligencia operativa policial para el cumplimiento de sus funciones. Es una actividad, ¿no? Es una actividad. La inteligencia operativa policial es una actividad. Porque significa fundamentalmente, ¿no?, para que luego de haber obtenido información o conocimiento anticipado de las organizaciones criminales, especialmente aquellas que hacen terrorismo, ¿no?, con la finalidad de desarticularlos, capturando a sus jefes o cabecillas, a sus jefes y cabecillas. Entonces no se olviden que la inteligencia operativa policial requiere pues de un conocimiento, de un problema por resolver, de una organización que es la unidad u órgano que se va a encargar de neutralizarlo y combatirlo, y que todo esto es una actividad, ¿no?, que consiste en buscar información anticipado sobre la organización criminal terrorista para desarticularlo capturando a sus jefes o cabecillas. Creo que esta parte es sencilla y fácil de poder entender. Muy bien, ahora sí, ya propiamente vamos a desarrollar,
¿no?, lo que es la primera sesión de la semana correspondiente al día de hoy, 18 de marzo del año 2021. Entonces, hablaremos qué cosa es la inteligencia operativa policial. No se olviden ustedes que para desarrollar esta actividad, la policía tiene la obligación de respetar los principios y valores que contempla la teoría de la inteligencia operativa policial. Más adelante lo vamos a señalar específicamente, ¿no? Pero ya saben ustedes que estos valores son el respeto y la protección de la vida, a la libertad de las personas, ¿no?, que nos hacen diferentes a ellos, ¿no? Y hacer, como ya también se ha explicado, o le habrán explicado a ustedes sus profesores, que la paciencia pues es un arte, ¿no?, y que la espera de todo hombre de inteligencia, especialmente aquel que realiza inteligencia operativa, ¿no?, es una virtud. Entonces, ¿qué cosa es la inteligencia operativa policial? Es un conjunto de técnicas y procedimientos llevadas a cabo en dos fases, lo que hemos enunciado en la lámina anterior. Esta comprende la inteligencia propiamente dicha y la investigación del delito que estamos combatiendo, ¿no? La inteligencia operativa policial ha sido elaborada por los policías que se han dedicado o que se dedican a lo que es la prevención, el combate, ¿no?, y la investigación de los delitos de terrorismo. Todo ello ha servido como guía y sustento para efectuar las operaciones de inteligencia que casi todas han tenido éxito, ¿no?, y que se han encaminado a lograr las capturas tanto de los jefes, de los cabecillas, de los dirigentes y de los integrantes, ¿no?, y de los integrantes o militantes. En la práctica comprende pues las operaciones policiales dos fases, ¿no?, la inteligencia y la investigación, pero, como le vuelvo a repetir, ¿no?, estas están íntimamente nexados entre los dos, y el agente que trabaja en esta unidad especializada conoce de estas dos partes, tanto de efectuar o hacer inteligencia como el de efectuar la investigación policial propiamente dicha. Entonces, en este cuadrito tienen claramente precisado qué cosa es la inteligencia operativa policial. Vuelvo a repetir, este concepto tienen ustedes que tenerlo guardado en vuestra memoria. Entonces, la inteligencia operativa policial es el conjunto de técnicas y procedimientos llevados a cabo por el personal especializado de la unidad que previene y combate el terrorismo, ¿no?, y que lleva a cabo o se lleva a cabo en dos fases, ¿no?, tanto en lo que corresponde a las actividades de inteligencia y de la investigación propiamente dicho. Muy bien, ahora pasaremos a explicar estas dos fases que hemos hablado anteriormente que tiene la inteligencia operativa policial. La primera fase, ¿qué consiste o en qué consiste la inteligencia? Y la segunda fase, ¿en qué consiste o qué comprende la investigación? En la primera fase, la inteligencia, ¿no?, ¿qué cosa vamos a efectuar? Primero, tenemos que tener conocimiento, ¿no?, ¿de quién? De la organización terrorista que representa pues un problema a resolver.
tenemos que conocer con precisión su estructura, su forma de operar o modus operandi, sus modos de vida, sus contactos, y tenemos que identificar y localizar dónde se encuentran y operan sus bases, ¿no? Todo esto con la finalidad de poderlos identificar plenamente y ubicar, ¿no?, el lugar donde se encuentran y donde operan, ¿no? Estas dos fases, como se explicó anteriormente, nos va a permitir efectuar detenciones y o capturas. Ahora pasaremos a explicar en qué consiste la segunda fase de la inteligencia operativa policial, es decir, la investigación policial. Esta comprende en el conjunto de registros que se efectúan a todas aquellas personas que han sido intervenidos, detenidos o capturados, en el levantamiento de las actas tal y conforme estipula el Manual de Procedimientos Policiales, ya que estas actas representan una prueba o representan un indicio, una evidencia que en el juicio se va a convertir en una prueba plena. Por lo tanto, tienen que ser redactadas de la forma y manera en que establece nuestra legislación policial y los manuales de documentación que también ya ustedes lo han desarrollado. En la fase de investigación se efectúan obligadamente la perenización de la escena, tienen que efectuarse todas las pericias por el personal especializado, ¿no?, es decir, a través de la unidad de criminalística, que es la ciencia puesta al servicio de la verdad. Comprende también la investigación los distintos interrogatorios que se efectúan a estos delincuentes, las mismas que obligatoriamente tienen que contar con la presencia de su abogado. De no ser así, no tiene ningún valor legal. También en la investigación se efectúa todo el análisis de la documentación que se ha encontrado, ¿no? La misma que nos va a permitir todas estas actividades o acciones que comprende la segunda fase, nos va a permitir la obtención de elementos probatorios, las que, como vuelvo a repetir, en el juicio se van a convertir en pruebas que dará lugar a que el juez pueda dictar sentencia, ¿no? Entonces la policía formula, de acuerdo al nuevo Código Procesal, el informe correspondiente y un atestado todavía en Lima, donde no está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Sintetizando, entonces, las fases de la inteligencia operativa policial consiste, o tiene dos fases. La primera fase, que es la inteligencia, que consiste en recabar todo tipo de informaciones que nos permitan conocer a la organización terrorista, su estructura, su forma de operar, su modo de vida, sus contactos, así como las bases de las cuales está compuesto, ¿no?, las que a su vez nos van a permitir identificar a todos aquellos que participan en esta actividad terrorista, ubicarlos, es decir, en el lugar donde se encuentran operando, ¿no? Y la investigación, ¿no?, es pues un conjunto también de actividades, de actos, de procedimientos o levantamiento, ¿no?, tanto de registros, acta, perenización de la escena, pericias, interrogatorio, así como el análisis de toda la documentación que se ha encontrado, que nos va a permitir obtener los elementos probatorios necesarios, las mismas que se van a convertir
en pruebas durante el juicio oral, sustentadas lógicamente por las pericias. Y finalmente se formula pues el informe policial tal como está establecido en el Código Procesal, en el nuevo Código Procesal Penal, o el partiatestado en lo que respecta todavía al lugar donde no está en vigencia el código. Muy bien, entonces, con este pequeño diagrama, ¿no?, ya ustedes lo van a entender de una forma mucho más sintetizada y práctica, ¿no? Entonces diremos que la inteligencia operativa policial es un circuito cerrado, ¿no?, porque van de la mano y los dos se alimentan de tal forma que van a poder servirnos como una herramienta muy útil para prevenir, combatir e investigar el delito de terrorismo, ¿no? Entonces la inteligencia más la investigación nos permiten pues tener una inteligencia operativa policial eficiente. Muy bien, entonces ahora hablaremos en qué consiste las fases de la inteligencia operativa policial, ¿no? Entonces, la inteligencia, como ustedes también ya conocen, tiene pues distintas fases, distintos pasos que se tienen que cumplir a cabalidad. Entonces, el primero de ellos es la selección de los objetivos, ¿no?, del objetivo de los objetivos. El reconocimiento de las zonas donde va a operar el grupo especializado en este tipo de actividades. También se tiene que efectuar una rigurosa selección de los agentes de inteligencia que van a participar en ello. Se tendrá que diseñar, o se van a diseñar obligadamente, todas las acciones de inteligencia, ¿no?, tanto en la investigación básica, en el análisis operativo y finalmente a través del plan correspondiente, el plan de operaciones correspondiente, vamos a ejecutar la operación, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, la investigación comprende pues en una de sus primeras actividades importantísimas los registros, ¿no? Los registros se hacen tanto al personal como domiciliario, ¿no? Los registros se hacen tanto al personal como a los domicilios, con la finalidad de encontrar evidencias o elementos probatorios que nos permitan determinar su participación en estos delitos. La formulación, ¿no?, tanto como hemos hablado anteriormente de las actas, las pericias, los reconocimientos, las manifestaciones y el análisis de todos los documentos que hemos encontrado, sumado a la de los hechos, todo esto nos va a permitir formular el documento policial correspondiente, es decir, el informe policial, el parte o el atestado. Está bastante sencillo poder interpretarlo, comprenderlo y memorizarlo, ¿no?, de tal forma que ya no va a necesitar estudiar repetida o memorísticamente. Como hemos mencionado anteriormente, todas estas actividades, tanto la de la inteligencia
de la investigación y de toda inteligencia operativa policial o el desarrollo de la inteligencia operativa policial se tiene que regir obligadamente por los valores y los principios que establece en su teoría la inteligencia operativa policial y que también están consignados en la ley de la Policía Nacional del Perú, en la que obliga a que se tiene que respetar y proteger la vida de las personas sin distinción alguna, por más que estos hayan cometido los delitos más aberrantes, más cuestionables o más mortíferos o bárbaros que podamos haber visto. También se tiene que garantizar la libertad de las personas. Estos valores son los que nos hacen diferentes con el adversario, el enemigo o el delincuente al que estamos combatiendo. Los principios, ¿no? Los principios fundamentales, paralelamente a los principios que se nos establecen en la Ley 1267, en este caso de la inteligencia operativa policial, tenemos que seguir aquellos principios que han establecido los grandes pensadores, filósofos, ¿no? A través de toda la historia, tal como Sun Tzu, como Chiang Kai-shek, con el mismo Lenin, Mao, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los principios fundamentales que todo agente de inteligencia operativa policial tiene que conocer, ¿no? ¿Cuál es esa, no? Para vencer al enemigo, primero hay que conocerlo, ¿no? Esto es un principio fundamental que establece Sun Tzu, ¿no? También hay otra que dice hacer de la paciencia un arte y de la espera una virtud. Esto también ustedes lo han aprendido, hoy solamente están recordando, porque todos estos principios en la asignatura de inteligencia están consignados o enunciados en su correspondiente manual y supongo que lo tienen ustedes en una libreta o en un apunte especial, porque esto va a ser parte de los principios que van a tener que aplicar en su vida operativa policial. Otro principio que siempre se debe tener en cuenta es nunca perder la sorpresa y la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad. Entonces la inteligencia cuando no es oportuna ya pues no tiene ningún valor, ¿no? Y si el operativo, la operación policial no tiene sorpresa, también va a no tener el éxito que se espera, ¿no? Entonces la inteligencia también nos permite el vencer sin luchar, ¿no? Porque precisamente al haberlos intervenido con sorpresa va a evitar la pérdida de vidas humanas tanto por parte del equipo o del órgano o de la unidad especializada que ha intervenido, así como por parte de los delincuentes terroristas en nuestro caso. El agente es la medida de todas las cosas. Ojo, no se olviden de esto. El agente es la medida de todas las cosas. Eso quiere decir que el factor humano o la persona humana es la más importante de esta actividad propia de la inteligencia operativa policial. También hoy, en esta época donde tenemos la obligación de respetar y proteger la vida, la libertad de las personas y todos los derechos fundamentales que están establecidos en el manual, ¿no? En el manual de derechos humanos aplicados a la función policial, este principio debe estar siempre en vuestro cerebro.
siempre debe estar en vuestro cerebro o en vuestra conciencia. Primero hay que probar y luego interrogar o capturar, ¿no? O capturar. Entonces, como esta tenemos un montón de principios. Como pueden ver ustedes en la imagen, ¿no? El policía se diferencia del delincuente porque él respeta y protege su vida. No es aquel que lo ultima o lo liquida en el lugar de la intervención. El uso de las armas solamente puede hacerlo cuando peligra su vida o la vida de un tercero. Ahora hablaremos algo sobre la contrainteligencia. Hablaremos sobre la contrainteligencia. Entonces, ¿qué cosa es la contrainteligencia? Eso también ya ustedes lo conocen, es un tema familiar, porque esto también ya ustedes lo han llevado durante el desarrollo de la asignatura de inteligencia, ¿no? Ya lo han llevado durante el desarrollo de la inteligencia. Entonces, la contrainteligencia es aquella parte de la función de inteligencia que comprende el conjunto de medidas que impide o neutraliza las actividades de inteligencia, así como lo de sabotaje, terrorismo y otras actividades encubiertas o clandestinas, realizadas por individuos, grupos u organizaciones extranjeras o nacionales, enemigos o adversarios. La contrainteligencia incluye también la detección de actos de descontento y deslealtad dentro de nuestras propias fuerzas, las mismas que, como ya también ustedes conocen, van a generar o van a producir los delitos de infidencia, ¿no? Entonces la contrainteligencia tiene por finalidad, ¿no?, la neutralización o destrucción de la efectividad de la inteligencia del oponente, del enemigo o de los delincuentes que estamos persiguiendo, ¿no? Las mismas que pueden ser actual o potencial, así como de las actividades subversivas y terroristas, ¿no? También tiene por finalidad descubrir la traición, sedición y el descontento tanto de los oficiales, del personal subalterno y de los empleados civiles que conforman, en nuestro caso, la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, La contrainteligencia policial va a lograr detectar, va a lograr contrarrestar la infidencia, tanto, ¿no?, por los delitos comunes y policiales derivados por el personal policial, tanto en el servicio como fuera de él. Entonces diremos que la contrainteligencia es pues un conjunto de actividades destinadas a anular la eficacia de las acciones de inteligencia hostiles y a proteger la información que tenemos contra el espionaje y la
infidencia. Muy bien, entonces esto va a ser una definición de lo que es la contrainteligencia para nuestra asignatura. Tome nota, la definición de contrainteligencia para nuestra asignatura es el conjunto de actividades destinadas a anular la eficacia de las acciones de inteligencia hostiles y a proteger nuestra información contra el espionaje y la infidencia, ¿no? ¿Qué cosa tiene por finalidad? ¿No? Estudiar y aplicar un conjunto de medidas cuya eficiencia dispondrá fundamentalmente del conocimiento que se tenga del enemigo y de sus posibilidades. Entonces, ¿qué cosa busca la contrainteligencia, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Neutralizar o destruir el sistema de inteligencia del enemigo. Descubrir, ¿no? ¿no? Las actividades tanto de traición, sedición, ¿no? De sabotaje y de descontento, no tanto de los oficiales, del personal, de suboficiales y especialistas, ¿no? Con la finalidad pues de determinar con precisión la infidencia y así como todos los delitos comunes y policiales que protagoniza el personal de la Policía Nacional dentro y fuera del servicio, Una vez más, para que no se olviden, la contrainteligencia para nuestra asignatura es el conjunto de actividades destinadas a anular la eficacia de las acciones de inteligencia hostiles y a proteger nuestra información contra el espionaje y la infidencia. Bien, ahora hablaremos o desarrollaremos algo sobre el delito de infidencia, ¿no? El delito de infidencia no es un delito pues cometido generalmente por el personal militar y policial, ¿no? Motivo por el cual se encuentra tipificado en el Código de Justicia Militar, sección 3, título 3, comprendido en los artículos 86, 87 y 89. Esto también, ustedes en este semestre lo están desarrollando porque están llevando la asignatura del Código de Justicia Militar Policial. Para nuestra asignatura lo vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? El delito de infidencia, ¿no? Es aquel delito que consiste en la divulgación de información clasificada al adversario o al enemigo, ¿no? Poniendo en peligro la seguridad de la misión, las instalaciones, el armamento o el personal. Como pueden ustedes observar acá, en la vista que les presento, reiteradamente han sido denunciados y sentenciados personal de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional por vender información clasificada, ¿no? Esto ha sucedido tanto en la Fuerza Aérea, en la Marina de Guerra del Perú y en la Policía Nacional, no habiéndose pues o no recordando yo que hayan tenido una mayor participación el personal del ejército, ¿no? Ya se les ha dado los trabajos correspondientes donde ustedes también van a ahondar en la búsqueda de estas informaciones. Observando detenidamente esta lámina, ustedes van a poder entender qué cosa es el delito de infidencia. Pueden ustedes observar la imagen, ¿no? Entonces, normalmente todo lo que uno sabe y conoce
tiene que guardar silencio. Tiene que guardar silencio. La contrainteligencia ha determinado y está establecido en los manuales, especialmente en el de inteligencia, cuáles son las medidas, tanto pasivas, las medidas activas y las medidas de engaño, que se realizan con la finalidad pues, de proteger toda la información que conocemos para evitar los actos de espionaje, así como también para no dar lugar a que se presente la infidencia, que es la que estamos tratando, ¿no? Antes de eso, antes de terminar, procederé a explicarles brevemente cuáles son las medidas pasivas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas pasivas que se desarrolla en la contrainteligencia, ¿no? Tenemos la disciplina del secreto, la seguridad de los documentos y equipos clasificados, la seguridad de nuestras comunicaciones y transmisiones, la censura y el control del personal. Repito, las medidas pasivas que se desarrollan como complemento a la actividad de contrainteligencia son: 1. La disciplina del secreto, la seguridad de los documentos y equipo clasificado, la seguridad de las comunicaciones y transmisiones, la censura y el control del personal. Simultáneamente a esto también se han diseñado medidas activas, que consiste, 1, en el contraespionaje, 2, en el contrarreconocimiento, 3, la contrasubversión, 4, la el contraterrorismo y el contrasabotaje. También es necesario que conozcan ustedes cuáles son las medidas de engaño que contempla esta actividad de contrainteligencia. Tenemos las medidas de engaño, ¿no?, que consisten: 1, en las fintas, 2, las demostraciones, 3, las artimañas y los ardides, 4, las posiciones simuladas, y 5, la difusión de información falsa, ¿no? Este ciclo de contrainteligencia, la inteligencia también tiene un ciclo, así como el ciclo de la producción de inteligencia, ¿no? La contrainteligencia tiene un ciclo, y que ustedes lo pueden determinar de las explicaciones que le he dado, ¿no? ¿Cuáles son las partes de este ciclo, ¿no? La primera, ¿no?, es detectar pues la infidencia a la inteligencia, ¿no? 2, el localizar dónde se está produciendo esto. 3, el de identificar a los responsables. Y finalmente el cuarto, el de neutralizar la acción a través del operativo de inteligencia policial respectiva, ¿no? Entonces, no se olviden, el ciclo de la contrainteligencia es la primera, el de detectar que se está produciendo la infidencia, el espionaje, ¿no?, o la fuga de nuestras informaciones. Debemos de localizar dónde se está produciendo, el identificar a los responsables y neutralizar la acción. Muy bien, entonces de esta forma hemos explicado con bastante precisión, claridad y brevedad lo que es la inteligencia operativa policial.
Estos equipos, estos grupos o estos órganos que desarrollan, o el agente en sí que desarrolla la inteligencia operativa, tiene que emplear y estar equipados, ¿no?, o tener equipos de alta tecnología, de tal forma que les permita pues combatir en igualdad de condiciones o superior a la forma en que opera la criminalidad. Este ofrecimiento siempre ha sido una constante a través de los gobiernos de turno, pero muy poco se ha avanzado en lo que respecta pues al empleo o la instalación, a la implementación de equipos de alta tecnología, ¿no? Si bien es cierto que en inteligencia y en algunas unidades operativas, tales como SWAT, tales como la misma DIRCOTE, DINANDRO, contamos con drones, pero estos no son de última generación, ¿no? También existe pues serias deficiencias tanto en el sistema informático como el de planificación, ¿no?, y el de control, especialmente en estas operaciones. Y ni qué decir que estas dificultades aumentan o son más visibles en las regiones policiales, ¿no? Hay en algunas regiones que ni siquiera tienen una unidad de criminalística, y todas las pericias se tienen que enviar a Lima. Para esto, pues sí, efectivamente se necesita una gran inversión y un gran presupuesto, ¿no? Porque el desafío del futuro, tras esta pospandemia, es de que cada vez se acentúe más y se logre reforzar a lo que es la inteligencia operativa policial. La inteligencia policial, como muchas otras actividades policiales, se ha ido perfeccionando y ha evolucionado desde el año 80 y el 90, cuando se comienza a hacer uso de la inteligencia operativa policial, ¿no? Porque, como les expliqué anteriormente y todavía en nuestros manuales, uno de los principios fundamentales de la inteligencia es de que todo agente de inteligencia debe evitar a toda costa que se conozca su identidad, ¿no? Pero en la inteligencia operativa policial, este principio ya no es tan rígido como lo era hasta antes de los 80 y 90, ¿no? Entonces, con el inicio pues de esta era denominada de la inteligencia operativa policial, y que se inició en la labor efectuada por el GEIN allá por el año de 1990, que comprendía, como les he explicado anteriormente, entre la inteligencia más la investigación, el complemento perfecto, ¿no? Y es verdad, porque los éxitos de esta nueva forma de operar no tuvieron que esperar mucho tiempo y se produjeron. Este aprendizaje se ha extendido hasta el día de hoy, y en el desarrollo de esta asignatura yo soy uno de aquellos que está convencido que esta inteligencia operativa policial es eficiente y necesario no solamente aprenderlo, sino seguir operando de esta forma, y en especial mejorándolo. Hoy también es cierto que ya contamos con organismos de inteligencia policial más sofisticados
y con alto nivel de confiabilidad. Les mencioné entre ellos pues a Inteligencia, a Dinandro, a SWAT, a la DIRCOTE, entre otras unidades especializadas con las que contamos, en las que en estos últimos 10 años les puedo asegurar que la fuga de información ha sido cero, podría decir, porque no se ha logrado detectar, así como que la corrupción ha sido mínimamente, ¿no? Mínimamente que no ha afectado que las operaciones policiales en general sea todo un éxito. Sin embargo, resulta pues insuficiente para los desafíos en lo que respecta a la seguridad ciudadana y particularmente a la lucha contra la delincuencia común a la delincuencia terrorista tanto nacional como internacional, que plantea al corto y mediano plazo que se tienen que tomar todas las previsiones a fin de promover una estrategia basada en el uso de la inteligencia policial operativa contra los crímenes de alta intensidad o delitos menores y particularmente en nuestro caso en el delito de terrorismo, que estamos desarrollando. Muy bien, de esta manera hemos concluido con el desarrollo de esta semana de clases correspondiente al día de hoy, 18 de marzo del año en curso. No se olviden de entrar al aula virtual y dar respuesta a la tarea que se les está encomendando. Esta semana van a colgar ustedes un video, ¿no? O cualquier otra herramienta, mecanismo o actividad propia de la inteligencia operativa policial. No se olviden, aquellos que no están colgando sus tareas van a salir desaprobados en su prueba oral. Todos los trabajos que están presentando están siendo calificados. Yo no quiero recibir sus tareas en mi correo. Para eso existe el aula virtual y ustedes tienen la obligación de subirlo a tareas. No se olviden también de seguir ya dándole los retoques finales a su trabajo. Falta exactamente 4 clases para que tengan ustedes el plazo máximo para la entrega de estos trabajos aplicativos grupales. Bueno, estimados alumnos, estudien, presenten sus trabajos y se evitarán ustedes tener que entrar al proceso de recuperación o subsanación. Dios mediante, hasta la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención.